Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Decimos mucho la frase «somos lo que comemos», pero ¿sabemos realmente qué es lo que comemos? ¿Sabemos tratar los alimentos y productos que ponemos en la mesa de la forma adecuada para que sean seguros? ¿Quién se encarga de decir qué es seguro y qué no lo es? Esta semana he invitado al podcast a Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos especializado en nutrición y salud y un excelente divulgador en materia de seguridad alimentaria con rigor científico pero con mucho humor también. Mario es autor del libro A tomate pocho no le hinques el diente de Plataforma Editorial y con él vamos a aprender qué hacemos mal en casa en relación con los alimentos, desde su conservación hasta su manipulación y cocción, para cambiar los mitos por información comprensible y sentido común. ¿Sabías que el número de mujeres con seguro de vida es aproximadamente la mitad que el de hombres? ¿Cuántas mujeres de tu entorno tienen un seguro de vida? ¿Y cuántas de ellas son la cabeza de la familia? Sí, amigas, los tiempos cambian, los modelos de familia cambian y nuestro rol en la sociedad también. Por eso AXA, mecenas de este episodio, ha diseñado un seguro de vida centrado en las necesidades especiales de las mujeres, su salud, su entorno laboral y su vida familiar. Este seguro incluye, entre otros beneficios, una sesión gratuita anual de fisioterapia y consultas de salud mental con psicólogos. No podemos prever el futuro, pero sí podemos tomar medidas para proteger a nuestros seres queridos y a nosotras mismas frente a contingencias como invalidez, accidentes o enfermedades graves. Las pólizas contratadas antes del 30 de junio de 2024 tendrán 5 videoconsultas adicionales gratuitas con un psicólogo o psiquiatra, además de las 5 ya incluidas en el seguro. Es decir, un total de 10 videoconsultas. Y además dispondrán de un cheque de 50 euros para servicios médicos como mamografías o revisiones ginecológicas. Descubre todo lo que te ofrece el seguro Riesgo Vida Protect de AXA entrando en axa.es. Bienvenido, Mario Sánchez. Un placer tenerte en el podcast y con muchas ganas de aprender, muchas ganas. ¿Qué tal? Muy buenas, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y nada, vamos a hablar sobre cositas de seguridad alimentaria, ¿no, Hanna? Claro, ya te decía antes de empezar a grabar que yo no sé ni de seguridad alimentaria, no sé cocinar, no me gusta cocinar, o sea que yo también te decía que muchas de las preguntas son curiosidades mías propias, o sea que casi no me he tenido ni que documentar. Pero te voy a empezar preguntando algo que puede parecer una obviedad, pero bueno, para ir aclarando términos. ¿Qué es lo que hace un tecnólogo alimentario? Porque claro, hablamos mucho o escuchamos, sobre todo en divulgación, muchos nutricionistas, dietistas, pero claro, tú también hablas de comida, pero no eres nutricionista. Entonces, ¿tú a qué te dedicas, Mario? Eso es. Al final es una diferencia bastante interesante que luego pues a nivel del público general no suele llegar, pero un tecnólogo alimentario o una tecnóloga de alimentos, que se suele usar también las dos coletías, es el profesional que estudia la carrera universitaria, que ahora es grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. En cambio, el nutricionista pues es otra carrera diferente. La gente que se dedica al tema de la nutrición pues es más pasar consulta, más enfocarse en la salud desde el punto de vista de lo que se consume, de lo que consume un ser humano, ¿no? A nivel pues de calorías, de una parte muy interesante relacionada con enfermedades, pero luego los que nos dedicamos a la parte previa, que no se ve tanto, es lo que sucede en las fábricas, garantizar que todo lo que llega al supermercado esté en buenas condiciones, aunque luego hay muchos peros, ¿no? Ultraprocesados y estas cosas que seguro que luego hablamos. Pero antes de todo eso hay una base que muchas veces en un contexto actual en Occidente, en países desarrollados, no tenemos en cuenta, que es el hecho de que tú compres un alimento en un supermercado y que no te vayas a intoxicar por consumirlo, ¿no? Por un tema de bacterias, por una mala manipulación en casa, que también hablaremos, supongo, sí puede llevarnos a ello, pero digamos que de origen de la fábrica sale todo en muy buenas condiciones, se analiza, se hace
una parte de desarrollo tanto científico como técnico muy interesante, y eso es un poco lo que hacemos los tecnólogos y también otros profesionales, veterinarios, químicos. Digamos que es el profesional que trabaja más en la industria alimentaria. Uh-huh. Y en España, aunque bueno, me imagino que aquí habrá mucha normativa europea que también nos afecte a nivel doméstico en España, ¿quién vigila y quién controla la seguridad de los productos que consumimos? Porque ahora, bueno, y cualquiera que te siga en redes, tú constantemente pones alerta alimentaria, lote no sé qué del salmón ahumado, que es lo último que acabo de ver, y otra cosa era, justo lo vi ayer, trozos de cristal en los frascos de Bonito. Digo, madre del amor hermoso. Sí. Entonces, ¿quién se encarga de vigilar y poner normas a lo que comemos? Aquí hay varios puntos. Uno es que este tipo de noticias, yo siempre me encuentro, ¿no? Con ese dilema de, oye, comunicarlos, no comunicarlos tanto. Al final es un tema que debe el consumidor conocer, porque muchas veces en medios grandes como la televisión no aparece. Si eso en algunos medios digitales que desinforman mucho y exageran mucho los titulares. Eso, al final son alertas alimentarias que suceden muy poquitas realmente si comparamos el volumen de alimentos que se producen a diario, toneladas y toneladas. Claro, el sistema no es perfecto. En una fábrica se puede romper un vidrio, puede haber un error de tratamiento, de calentamiento, de pasteurización y demás, que eso lleve a una inseguridad alimentaria, que pueda crecer un patógeno luego en casa. Y alertas hay, no hay ningún sistema perfecto. Aún así en España, aunque pueda parecer ahora lo contrario con todas estas alertas, tenemos una muy buena seguridad alimentaria. Y respondiendo a la pregunta de quién vigila todo esto, esto es un melón muy gordo porque mucha gente piensa que los inspectores de sanidad, que las autoridades gubernamentales están analizando todo el rato todo lo que sucede en cada fábrica, y eso no es así. Primero porque es materialmente imposible, hay muy pocos inspectores de sanidad. De los tecnólogos de alimentos somos un profesional que estamos como dedicado a ello, aunque tampoco hay muchas plazas y casi todo está hecho por veterinarios y tal, pero bueno, eso es otro tema, más de la formación de la profesión. Lo que sucede es que las propias empresas, Hanna, son las que hacen sistemas que llamamos de autocontrol, es decir, ellas mismas se gestionan. Tienen sistemas de seguridad alimentaria para verificar que no haya ningún tipo de problema. Y obviamente tienen sus inspecciones, sus auditorías regulares, que quizá en algunos casos, como esto depende en España de las comunidades autónomas, pues imagínate el jaleo que es. Es decir, cada comunidad autónoma funciona a su manera, tiene sus propios inspectores, y aunque depende de forma estatal, digamos, de todo el Estado español, hay una agencia que se llama AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que precisamente es la que coordina estas alertas, que informa y tiene otras funciones. No es la que lleva a cabo las inspecciones en las fábricas, eso lo hace más cada comunidad autónoma. Y claro, es un tema complicado porque son las empresas las que deben vigilar y notificar cuando hay un fallo. Esto que comentabas tú de el caso que fue ayer, lo comenté hace poquito, de unos frascos de vidrio de Bonito del Norte, de Carrefour concretamente, que puede ser Carrefour, puede ser cualquier otra marca. ¿Qué hace Carrefour cuando detecta ese error en uno de sus fabricantes? Oye, crea una alerta mediante un sistema que tienen informatizado para decir, oye, esto se nos ha escapado en nuestro fabricante, pues imagínate con cuánta gente trabaja Carrefour. Hemos detectado que de todo un lote, es decir, de todo un grupo de productos, hay una rotura y nos hemos dado cuenta, pues después de empaquetar, de enviar a supermercados y tal. ¿Qué se hace por precaución para evitar que esos trocitos de vidrio no puedan hacer daño? Pues oye, vamos a localizar todo el lote, que es digamos un conjunto muy grande de alimentos, y se ordena la retirada del mercado. Eso es lo que se ve. Estas alertas son las que llegan al consumidor final y se ven, pero es que la mayoría no llegamos a conocerlas porque todo se frena antes de que llegue al consumidor. O sea, que es una prueba, aunque parezca lo contrario, de que todo está bastante vigilado realmente. Pero vamos, que esto es como si tú mismo te corriges el examen, ¿no? Que ahí está la honradez de cada uno. Claro, ya sabemos que la industria alimentaria, hombre, tú piensas que en temas de publicidad de marketing, de ultraprocesados, ahí hay mucho debate. Yo también estoy muy claramente posicionado en que las empresas hacen lo que les da la gana y lo que pueden y más. Pero tú piensas que en materia de seguridad no se la juegan porque una de estas alertas realmente se puede cargar la empresa. Cuando hemos tenido casos de listeria en carne mechada, cosas así, son empresas muchas veces tirando de pequeñas a medianas, familiares que vamos, una mala prensa, una intoxicación alimentaria, es lo último que ellas quieren. Entonces, en este caso sí que hay cierta seguridad y confianza porque obviamente también entre ellos trabajan entre sí, ¿no? Hay proveedores, empresas implicadas. Si uno detecta que otro hace las cosas mal, él no quiere verse salpicado. Directamente es como que se cancelan unos a otros y por esa parte la industria sí que trabaja bastante bien a nivel de seguridad. Vale, pues venga, yo ya empiezo a saco con la primera duda, ¿vale? Típica fruta o típica hortaliza con un poquito de moho que lleva ahí no sabes desde cuándo en la nevera y de repente dices, anda, un tomate, pues me voy a hacer una ensalada. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Lo corto por la mitad así, solución salomónica, hago como un cirujano de precisión, rodeo la parte del moho y me como todo lo demás, o lo tengo que tirar. Pues desgraciadamente la correcta es la última opción, hay que tirarlo entero.
porque cuando aparece moho, sobre todo en una fruta, en una verdura, que es un alimento con una gran cantidad de agua, ¿no? Como bien sabemos, más del 90-95% es agua. Claro, cuando tú ves ese pelillo que asoma o esa pequeña flor de multicolor a veces, eso es solo una parte, es como la punta del iceberg, porque realmente el moho está por todo el alimento y eso es una parte, una manifestación externa de la actividad que realiza. De hecho, los mohos son hongos microscópicos. En teoría, tú al moho lo estás viendo pues el trabajo maligno que hace después. Entonces, claro, en una fruta o una verdura que tiene una gran cantidad de agua, es bastante fácil que el moho esté repartido por todo el alimento. Aparte, algunos generan micotoxinas, que son pues toxinas naturales, ¿no? Que son bastante peligrosas, que se relacionan con daño hepático, con algunos tipos de cáncer en un consumo, digamos, prolongado. Es decir, si algún día que alguien escucha esto, no se asuste, si se come algo con moho por error no va a pasar nada, pero estas toxinas van por acumulación. Es decir, cuanto más tomemos y estamos expuestos continuamente, sí que podemos desarrollar esos problemas. Así que lo mejor, desgraciadamente, es tirarlo a la basura y prevenir que no crezca, ¿no? Con una buena conservación. O sea que este mismo tomate del que yo hablo puede que ya tenga moho y yo no lo esté viendo si lleva mucho tiempo en la nevera. Obviamente, cuando no te acuerdas cuándo lo has comprado, es que lleva demasiado tiempo. Exacto, sí. De eso ahí lo importante es eso. Siempre en seguridad alimentaria es hablar de prevención, que luego en una práctica cotidiana todo se nos olvida. A mí también me ha pasado el típico tomate ahí lleno de pelo, como decimos por aquí, por mi zona. Y ahí el problema también ahí es que el resto de alimentos del frigorífico, si hablamos del frigorífico, pueden estar contaminados. Entonces hay que estar un poquito pendientes de evitar, pues en la medida de lo posible, que el daño no llegue a mayor escala. Vale, siguiente duda, y esto yo lo he descubierto hace relativamente poco. Llevo toda mi vida, dejando enfriar la pasta y el arroz fuera de la nevera después de cocerlo su buen ratito para no meterlo caliente en la nevera. Y luego además, con esto del batch cooking, pues cocinar mucho para tener para toda la semana. ¿Es correcto? Y háblame de la bacteria esta que me trae a mí por el camino de la amargura con la pasta. El Bacillus cereus, ¿no? Que tiene ese nombre ahí extraño. Es correcto, sí, en general, o sea, hacer batch cooking está muy bien. Yo también lo hago generalmente en casa, los fines de semana, porque te permite ahorrar mucho tiempo. Pero es verdad que hay alimentos, como tú decías, arroz y pasta, que son delicados. También carne, pescado, son algunos un poquito delicados, pero más por cuando los cocinamos de forma insuficiente. En el caso del arroz y la pasta, esto que tú dices de, oye, vamos a dejar a temperar fuera del frigorífico un poquito para que baje la temperatura, está bien, pero claro, si lo dejas toda la tarde o toda la noche ya es un rango de tiempo lo suficientemente grande como para que no sea ya tan buena idea, ¿no? El tema de esta bacteria, de Bacillus cereus, es una bacteria que forma esporas. Esto pasa con algunas bacterias patógenas que causan intoxicaciones, que lo que hacen realmente es como protegerse con un caparazón y soportan incluso temperaturas de cocinado. Es decir, cuando tú cueces el arroz y la pasta, que vienen secos, vienen del campo, de ese cultivo, la bacteria ya está ahí de origen, porque las bacterias están por todos sitios y en el campo, en la tierra, mucho más. Entonces, tú aunque cocines el alimento, no vas a destruir, seguramente puede pasar que no destruyas totalmente esa bacteria, porque puede quedar una cantidad considerable. Si después tú estás sometiendo eso a un rango de temperatura y de tiempo, que son los dos parámetros normalmente que marcan la diferencia, ¿no? La bacteria lo que hace es que vuelve a crecer, es como que florece, empieza a desarrollarse, a multiplicarse y claro, en esa temperatura ambiente de unos 15-30 grados, que sería más o menos el rango, ya están en su salsa, están en su mejor momento y empiezan a desarrollarse, a crecer y ahí es donde tenemos los problemas. Entonces, ¿hay que dejar a temperatura ambiente estos alimentos una vez cocinados? Sí, puede ser buena idea, atemperarlos un poquito. Tampoco hace falta que estén súper fríos o que no estén nada calientes porque se pueden meter al frigorífico y realmente no va a pasar gran cosa. Antes se decía mucho esto de, oye, no metamos comida caliente al frigorífico porque se estropea el frigorífico. Hoy en día los equipos son muy potentes y eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que la comida que esté alrededor aumente su temperatura, ¿no? Si tú metes un tupper con comida caliente, pues lo que tengas al lado va a aumentar la temperatura y también va a dejar de ser tan seguro. Entonces, bueno, esos son un poco los matices. Batch cooking sí, pero con arroz y pasta hay que llevar cuidado. Y también el máximo tiempo que se recomienda una vez cocinado son 24 horas en el frigorífico. Esto llama mucho también claro, ahí te iba a preguntar que cuántos días podemos, o sea, que nada, para hoy, para mañana, como mucho, no más. Claro, es la recomendación, digamos, oficial, teniendo en cuenta que este tipo de alimentos son susceptibles y que esa bacteria no podemos garantizar, mejor dicho, su eliminación. Entonces, oye, que si te lo tomas un arroz 2 días después, seguramente no te va a pasar nada. Aquí siempre hablamos de probabilidades de incrementar o disminuir riesgos. Claro, se ha visto casos en prensa hace tiempo de un chaval que se dejó un plato de espaguetis 7 días fuera de la nevera y murió. Y eso es real, es un caso extremo, pero bueno, es un ejemplo de que puede llegar a pasar.
por crecimiento de bacterias y bueno, porque a veces nos descuidamos y es simplemente una cuestión de concienciar, ¿no? Y saber que, oye, hacer batch cooking está muy bien, pero a lo mejor el arroz y la pasta que realmente tampoco tardamos mucho en cocerlos, lo podemos hacer el mismo día o el día anterior. Oye, hacemos batch cooking, el plato que lleva arroz y pasta, pues en vez de dejarlo para el jueves, si cocinas el fin de semana anterior, déjalo para el lunes o algo así, ¿no? O sea, tener un poquito eso en cuenta. Vale. Vamos con la higiene en cuanto a los alimentos, es decir, lavar los alimentos. Porque sí que tenemos un poco más claro lo de lavar la fruta, lavar la verdura, pero ¿cómo hay que lavarla? Fruta y verdura, porque también hay muchos productos que nos venden específicos para lavar la fruta y la verdura, pero yo no sé si es necesario utilizar productos específicos. Y luego también otro tipo de alimentos como pescado, carne, si también hay que lavarlos antes de cocinarlos. Bueno, fruta y verdura realmente para la mayoría de personas, adultos sanos, sin patologías, con un chorrito de agua bajo el grifo y frotando ahí un poco, si vemos que tiene tierra, que viene del mercado y demás, suele ser suficiente con agua. Ahora, es cierto que solamente con ese método el agua no mata las bacterias. Entonces, cuando hay una situación más de riesgo, pues en el caso de las embarazadas, incluso de niños, ancianos, personas con alguna enfermedad, inmunodeprimidos, se recomienda también que se desinfecte con lejía apta para uso alimentario. Que esto da mucho miedo porque dices, ¿cómo voy a usar lejía no para la fruta que luego me voy a comer? Realmente es usar unas gotitas en las cantidades indicadas, la típica lejía que pone por detrás apta para desinfectar agua de bebida también nos sirve, es una lejía concreta. Y lo que tú dices, que es mucho más cómodo, pero claro, son productos más caros, son ya preparados, que vemos incluso en supermercados, que vaya con la dosis, digamos, hecha. Lo pones en un bol, lo dejas ahí un poquito a remojo y luego lo enjuagas bien, no hay ningún tipo de problema. Esa es la solución ideal, la que sería la mejor, ¿no? Pero ciertamente también depende del tipo de fruta, a lo mejor si tiene muchas imperfecciones, esos huequitos donde puede quedar la tierra, no siempre es obligatorio o necesario hacerlo de esta forma. Respecto a carne, pescado, son alimentos que como lo normal es que luego los consumamos calientes, hagamos un tratamiento térmico que ya destruye bacterias. Lavarlos bajo el grifo no tiene mucho sentido. En la mayoría de casos lo que vamos a conseguir es esparcir, ¿no? Con el chorro del grifo se habla mucho del pollo, ¿no? Que cuando lo lavamos, todas esas bacterias que tiene el pollo de forma natural tiene una bacteria que se llama Campylobacter, en la mayoría de casos, es parecida a Salmonella. Esta se desconoce bastante más, pero provoca incluso el doble de casos de intoxicación alimentaria en la Unión Europea, más de 100.000 al año, o sea que no es una broma y es el principal agente implicado en gastroenteritis en todo el mundo, ¿no? De origen bacteriano. Entonces, bueno, esta bacteria está en el pollo, si nosotros lo lavamos, estamos salpicando y llenando toda la encimera de estas posibles bacterias que luego pues estamos ahí tocando, cogemos el trapo, la cuchara, estamos cocinando, no nos damos cuenta y esto se atribuye también a posibles intoxicaciones, al menos es un factor de riesgo. Entonces, todo lo que es carne y pescado, como luego lo vamos a tratar normalmente de forma térmica, no sería necesario lavarlo. Y claro, hemos hablado de tierra, hemos hablado de bacterias, pero pienso en todos los productos químicos que se utilizan, y no lo digo en este caso con ninguna intención de demonizar estos productos que se utilizan para el cultivo, para proteger los cultivos de plagas, etcétera. Todos esos productos químicos, pesticidas, etcétera, con un lavado no se van, pero es que tampoco se pueden lavar, o sí se pueden lavar. A ver, hay estudios que sí que dicen que se acumulan más en la piel. Ciertamente de algunas frutas. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos que irnos al origen. Es cierto que estas sustancias están presentes, pero también a nivel legal y control, teóricamente están en cantidades controladas, es decir, no deberían causarnos un problema demasiado grande, una vez más al público general. Ahora que alguna persona concreta tiene algún problema con estas sustancias, quizás es más sensible o que incluso, oye, por preferencia tú no quieres que esto esté en tu comida, bueno, siempre tienes la opción de los ecológicos, que eso es otro tema, que también, por cierto, los ecológicos, hay mucho mito con ello, también tienen pesticidas. Lo que pasa es que tienen de otro origen, de origen natural, y la legislación ahí lo que marca es la forma de producir, un tema de sostenibilidad, de rotación de los cultivos de los suelos. En ningún caso se habla de que sean más saludables. Eso es otro tema, otro melón que si quieres podemos abrir, pero en el caso de estas sustancias que son necesarias para producir los alimentos vegetales en el contexto actual, porque si no, no sería posible, efectivamente están ahí presentes, pero bueno, yo no me preocuparía demasiado por ellas realmente, porque los estudios muestran que están en cantidades, digamos, controladas por la legislación. Te voy a abrir otro melón, porque me estoy acordando ahora de una cosa, a propósito de la pregunta que te he hecho al principio de quién vigila y controla todo esto, que es ¿qué pasa
con la fruta y la verdura, sobre todo, que viene de otros países, porque aquí también, claro, aquí ya no sé si hay muchos intereses entre productores nacionales y vaya por delante que, y yo eso, como lo he dicho siempre, lo mantengo, yo siempre voy a priorizar un productor español que uno de fuera, por cercanía, porque hablas tú de los ecológicos, pero ¿qué es más ecológico? Tomarte algo de la huerta aquí, de las huertas que tenemos en el sur de Madrid, o de la huerta murciana, o de la valenciana. Entonces, ahí, en mi caso, no hay duda. Pero, bueno, hay muchas cosas que vienen de otros países. Entonces, ¿cómo sabemos que en esos países, y hablo directamente de Marruecos, por ejemplo, que es con quien siempre hay la discusión y el debate, cómo sabemos que en esos países se respetan las normas de seguridad alimentaria que tienen que respetar también, o en este caso, que tienen que respetar los productores españoles? Uh-huh. Esto es un temazo porque aquí se mezclan muchas cosas. Desde el punto de vista técnico y de seguridad alimentaria, ciertamente en estos países es algo objetivo y fácilmente medible, ¿no? Hay una seguridad alimentaria mucho peor que la que tenemos en España y en la Unión Europea porque funcionamos de una forma muy diferente. La teoría nos dice, y suele ser así, que tú cuando importas un producto a otro país tienes que atenerte a la legislación, en este caso europea y española. Ahora, una vez más, ¿damos abasto para analizar, para controlar todo lo que llega? Seguramente no de la mejor forma posible. ¿Quiere decir que no se controle, que todos los camiones que entran de Marruecos van ahí como quieren? No, tampoco es eso. Hay controles en las aduanas y todo esto debe cumplir con legislación. Hace poquito vimos casos, principalmente se centra mucho en Marruecos, con todo el tema, ¿no? A lo mejor te refieres a esto de las fresas con hepatitis. Exacto. Y todo esto que hizo mucho ruido. Pues estos productos realmente no llegaron al mercado. En su mayoría, este tipo de alertas no son estas alertas como las que yo te he contado antes del vidrio y tal. Lo que pasa es que aquí, bajo también mi opinión y mi punto de vista, se mezclan muchos intereses políticos que quizá vienen bien en ciertos puntos, en ciertos momentos, para hacer ruido en redes sociales y señalar como a esos países concretos. Y ya no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria, es señalar por señalar. Pero lo que no sabemos es que además de esas alertas que hay en Marruecos por hepatitis, a lo mejor no, y sucede, productos que en Alemania y que en otros países vienen de España también están o pueden estar contaminados con algunas sustancias en cantidades que superan la legislación. Eso pasa, y eso aquí no se cuenta, no se comenta, porque realmente todo se para, igual que pasó con las fresas de Marruecos, todo se para por estos sistemas de autocontrol antes de que lleguen al mercado. ¿Hay intereses por parte de los productores españoles en que esto, incluso de los propios medios de comunicación, de alentar esto y de favorecer el producto nacional? Seguro que sí. Yo también estoy a favor de, por un tema de lógica, ¿no? De lo que hablábamos antes de la sostenibilidad, consiste, como tú bien decías, en consumir lo que tenemos cada uno en nuestra zona y priorizarlo. Pero no debería hacerse bajo la desinformación y bajo campañas de atacar otros productos y más otros países que ya entran en otras cuestiones sociales, porque sí. Entonces ese es un poco el tema. Está por un lado la parte de factores que no tienen nada que ver con la seguridad alimentaria y luego la otra que muchas veces se exagera con estas cosas. Y otra cosa, en este caso, hablando de la picaresca española, sí es que existe, porque estas cosas también se dicen, pero uno nunca sabe si son ciertas, que hay algunos productores que toman producto producido o cultivado, vaya, para no repetirme tanto, cultivado fuera de España, pero que aquí lo etiquetan como de origen España, porque precisamente saben que hay una parte o un tipo de consumidor que prioriza el producto nacional. Esto lo pueden hacer, o sea, esto puede pasar, no te digo por poder puede pasar, pero quiero decir, ¿esto también está controlado? Claro, aquí esto se hace porque hay gente que lo hace y se ha comprobado que se hace, pero no representa, bajo mi experiencia y lo que yo conozco el sector hortofrutícola, lo que hace la mayoría de empresas, que la verdad que hacen las cosas bien porque no hay ninguna necesidad de traerte productos de fuera teniendo la materia prima que tenemos aquí. Es absurdo. Ahora, hay gente que lo hace y que busca esa picaresca, por supuesto, como en todo hay vacíos legales y hay empresas que hacen las cosas mal. Faltaría más. No hay otra forma de hacerlo así. Aquí muchas veces se aprovecha un vacío legal, Hanna, que es que tú en la etiqueta lo que tienes que poner es donde lo has envasado a veces, producido, pero no te obliga la legislación a indicar la materia prima. Esto pasa con muchos productos. Estamos oyendo hacia tendencias más de trazabilidad, donde ahora hay muchos etiquetados, sistemas de etiquetado inteligente que te permiten incluso ver cada materia prima cuál es su origen. Pero es cierto que no hay una forma en muchos productos de garantizarlo. Entonces aquí la legislación se queda un poquito corta y lo que hacen las empresas es aprovecharlo y traer productos pues que efectivamente son de otras partes y a veces no se etiquetan del todo correcto. Incluso a veces que se confunde la denominación de venta del producto. Por ejemplo, se ha visto, ahora me viene a la cabeza esto de las naranjas de Valencia o naranjas valencianas, que es una denominación y luego venían de Sudáfrica o algo así, quiero recordar. Y es porque muchas veces los alimentos tienen como una coletilla, un nombre concreto de una zona, pero no significa que sean de ahí. Entonces, esto a veces, por supuesto que las empresas lo aprovechan y lo hacen a veces con mala fe para engañar y para desinformar al consumidor.
Sí, sino que la picaresca también la tenemos aquí, lamentablemente. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con otro tipo de alimento, en este caso los que vienen en latas, por el tema de los metales pesados. Claro, siempre hablamos de las famosas latas de atún. Yo como muchas latas de atún, ya sé que no lo hago bien. También he cambiado al bonito en frasco, pero claro, luego veo la alerta alimentaria del otro día y digo, Dios mío, ¿qué hago? No, fuera de broma. Pero claro, hay muchos alimentos, conservas que en sí no son malas desde un punto de vista nutricional, pero que vienen en lata. Entonces, con esto también, claro, como nunca se precisa cuánta es la cantidad que uno puede comer de atún en lata para que llegue a ser tóxico, entonces, ¿qué hacemos con las latas de aluminio? Bueno, aquí hacer un matiz que el tema del mercurio es un problema real, pero no viene por las latas, viene por el propio pescado. Claro, te iba a decir que los pescados ya se pescan con los metales pesados. Claro, el problema de los metales pesados, que hay, los principales suelen ser, tú lo has dicho, mercurio en el pescado, tenemos también el cadmio, que a veces se habla de las cabezas de las gambas y todo esto, cuando llega a Navidad es muy común oírlo de esto de no te comas, no chupes las cabezas de las gambas y tal, porque ahí es donde más se acumula. Y luego estaría el arsénico en el arroz, que son los tres principales. Todos ellos no vienen del material en el que se envasa, no viene de esa producción o de esa tecnología, viene de origen, porque el medio ambiente, sorpresa, está todo contaminado, el ser humano se ha cargado la naturaleza y los mares están llenos de mercurio también por cuestiones ambientales propiamente dichas y por el factor humano por contaminación ambiental. Entonces, en el caso de las latas de atún, el problema no son las latas como tal, sino que el pescado, las especies que son más grandes, sobre todo emperador, algún pez espada, hay como 2 o 3 señaladas, y sobre todo cuanto más grande, más mercurio acumula. ¿Qué pasa con esto? Que las latas de atún no se hacen con el atún, bueno, porque el tercer que no te he dicho es el atún rojo. El atún rojo también es un pez muy grande que acumula mucho mercurio. Claro, de aquí que se piense que las latas de atún llevan mucho mercurio, que lo llevan, pero no es la especie, el atún claro, que es el que normalmente se utiliza, es un atún un poquito más pequeño que no está dentro de esta categoría de grandes peces que acumulan muchísimo mercurio. Aún así tiene mercurio. Y ahí, bueno, podemos hacer varias recomendaciones. Yo de eso en mi último libro hice un cálculo de hoy cuántas latas de atún necesitas para llegar a superar la dosis o las cantidades máximas. Y si no recuerdo mal, era entre 7 y 8 latas a la semana de atún. Hay gente que las toma, pero aquí el problema no sería el mercurio, sino que, como tú bien decías, oye, yo sé que no lo hago bien y tal, pero seguramente no sea por el problema del mercurio, es porque hay que priorizar pescados frescos. Variar cuanto más mejor, tomar entre 2-3 a la semana se suele recomendar y mezclar sobre todo especies blancas y grasas o azules. El atún es un pescado graso, igual que el salmón, que los arenques, pero también la lubina, la merluza son pescados blancos que tienen menos grasa, que el pescado no tiene una grasa mala, ni mucho menos, al contrario, pero hay que mezclar un poquito diferentes especies y comer cuanto más variado, que esto no es ningún misterio. Entonces, las latas de atún no son un problema como tal por el mercurio, porque de hecho, una vez más, tienes que consumir una cantidad demasiado grande, sino porque si tú tomas todas esas latas de atún, estás de alguna forma restringiendo tu dieta y ocupando el hueco de otros alimentos que quizá te van a venir mejor, ¿no? También frutas, verduras y otro tipo de productos. Y, por ejemplo, con las sardinas, que también es un alimento súper interesante desde el punto de vista nutricional por el ratio que tiene de grasas buenas, también pasa esto. O sea, las sardinas, que es un pescado pequeño, entiendo que tiene menos cantidad de mercurio, o sea, que no sería tan problemático como con las latas de atún. Sí, la sardina no está tan en este punto, en el mercurio, es decir, no es una especie tan señalada. Pero aún así, también es cierto que las especies grasas tienden a acumular más mercurio que las que no lo son, porque va asociado un poquito con eso. Entonces, efectivamente, no va a ser el caso. De hecho, las sardinas no suelen representar a veces, ni tan siquiera se mencionan en las recomendaciones de mercurio. O sea que, bueno, si nos preocupa esto un poquito, oye, si ya estamos alternando entre sardina y atún, también está bien. Pero sobre todo, yo recomiendo introducir eso, alguna especie también blanca, pues el bacalao, por ejemplo, también, alguno también que sea más accesible para tener un poquito esa mezcla. Y a poder ser en fresco, no solo en lata, por así decirlo. Y última duda, que esto no sé si será un mito o es realidad, con respecto al pescado. Ahora ya no se dice tanto, pero hubo un tiempo en que se decía que el salmón de piscifactoría, que el color del salmón, que no era su color natural, que se conseguía echándole unos sobrecitos de colorante en el pienso que les dan para comer en la piscifactoría. Y de hecho, por Instagram circulaban imágenes como parecía como distintos tonos de bronceado, ¿no? Pues distintos tonos de salmón según la piscifactoría. ¿Qué hay de cierto en esto? Esto, como muchos bulos, tienen parte de verdad, pero están exagerados y llevado a una escala tendenciosa. El pescado de piscifactoría, apunte inicial, es totalmente seguro, saludable, y el que tomamos, por ejemplo, el salmón que tomamos en España es todo de piscifactoría,
y no pasa nada. Salmón ellos lo llaman acuicultura porque queda más bonito, piscifactoría tiene un nombre un poco feo. Y claro, ¿qué pasa con el salmón? Que ese color anaranjado que está asociado a algunos pigmentos lo suelen tener de forma natural el salmón salvaje, que si lo vemos está como mucho más intenso, ¿no? Un rojo, un naranja más intenso. Viene por la dieta, por algunos pececitos que toma, por algunos organismos que están en el medio natural y que si tú tienes al pescado encerrado no lo vas a conseguir. Entonces, esto se aporta en los piensos que toman, eso es así. Claro, esto de que se echa ahí unos polvos que parece que es veneno, que nos va... No, es simplemente pues un colorante que muchas veces viene de propios de arenques, si no recuerdo mal, y de otras... no sé si de algún tipo de alga incluso. Es decir, son sustancias que lo estás industrializando, se lo metes en el pienso al animal y de esta forma está consiguiendo que ese color naranja lo tenga, que al final es una mera cuestión estética. Es decir, no suele ir asociado esa suplementación con una peor calidad nutricional, que también se habla mucho de esto y demás, pero sobre todo el punto es ese, que no es una cosa demasiado relevante, sino simplemente una curiosidad. Y efectivamente, si tú tienes un sistema montado, igual que tienes a las gallinas encerradas en jaulas, pues los pescados están en una especie también de jaula controlada y de esa forma le tienes que suplementar algo si tú quieres que sea igual o lo más parecido posible a un animal en estado salvaje. O sea, que eso tiene partes de verdad, pero... Hablemos de gallinas, porque es que me estoy saltando luego las preguntas, pero digo, mira, ya que vas a hablar de las gallinas, vamos a hablar de gallinas y huevos. Porque hasta hace poco lo teníamos todo claro, ¿no? Las categorías de los huevos con los numeritos del 0 al 3, fenomenal. Pero de repente tú vas al súper y te encuentras el ecológico, el de los huevos de gallina campera, gallina de suelo, gallina criada en jaula, gallina alimentada con maíz. Entonces, vamos a ver, o sea, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la menos buena? O sea, ¿qué quiere decir? ¿O son argumentos marketingianos todos estos nombrecitos que le ponen? Al final, estos nombres van asociados a esos números que tú has mencionado. A ver, aquí hay diferentes matices. Si hablamos de bienestar animal, al final estás criando a un bicho para comértelo a él, en este caso no directamente, pero es su producto. Entonces, bueno, si hablamos de bienestar animal, hay muchas cuestiones que decir. Si queremos hablar de la parte nutricional, realmente no hay tantas diferencias, aunque sí que hay evidencias científicas que tú cuanto mejor trates a un animal, tanto para consumir su carne, su pescado o sus huevos, cuanto en mejor estado esté, luego el producto tiene sobre todo más propiedades organolépticas, está más bueno, sin que ello tenga mucho que ver a veces con el tema nutricional. Dejando eso a un lado, aquí el tema de la gallina sí que está estrictamente ligado a su bienestar, a cómo están criadas. Los números van de 3 a 0, si hacemos el orden inverso de cómo peor lo pasan las gallinas a cómo mejor están, ¿no? El 3 serían las que están criadas en jaula, que efectivamente están muy encerradas, no tienen apenas espacio. Y digamos que esto sí que es un reclamo que está controlado a nivel legal. Es decir, si tú buscas el mejor bienestar para las gallinas, que teóricamente se va a asociar a un poquito también mejor calidad del huevo, pero sobre todo organoléptica, es decir, que esté más bueno, va a ser el número 0, que es el ecológico. Y claramente ahí las gallinas gozan de mucho espacio, tienen pues una mayor libertad para moverse y demás. Entre estos dos, entre el 3 y el 0, estaría también pues el resto de números, ¿no? Si vamos, el número 2 sería ya gallinas que están un poquito mejor que las anteriores, ya son gallinas criadas en suelo, ya no están en jaulas tan encerradas, pero siguen estando dentro de una fábrica. Y luego tenemos el 1, que serían las camperas, las famosas camperas que se habla mucho, que es parecido al ecológico, pero no tienen tanta libertad. Digamos que las dejan salir de vez en cuando al patio del recreo a que se pasen, pero no están todo el rato al aire libre. Esta es la teoría. Y dentro de eso, pues, se separan en dos grandes grupos, los de número 3 y número 2, que serían las criadas en jaula y en suelo, como las que están peor, y luego las otras están un poquito mejor, ¿no? El 1 sería como decíamos, las que están criadas en libertad, se llama, de alguna forma las camperas, y el 0 ecológico, que se supone que están genial, que comen pasto también natural y demás, pero bueno, como esto siempre es la teoría, luego la práctica, en cada sitio puede ser de otra forma. Habría que verlo. Y otra duda, ¿es verdad que los huevos revueltos que ponen en los desayunos buffet de los hoteles no son huevos? Y ya lo hago extensivo a huevo que se utiliza para hacer tortillas de patatas en restauración, en hoteles, etcétera, que no es huevo realmente, sino que es una cosa que se llama huevina. ¿Esto es verdad? Es verdad, pero sí que es huevo. Es decir, la huevina es huevo que está pasteurizado. Para que, claro, tú piensas, cuando nosotros calentamos el huevo en casa, se cuaja, se forma sólido y ya no es tan fácil trabajar con él, ¿no? Si queremos garantizar esa seguridad alimentaria, porque el huevo, esto es algo conocido por todos, suele tener, ¿no? Salmonela, que es esa bacteria súper famosa. Claro, ¿cómo hace la industria para garantizar que la huevina, que es este producto, también llamado productos, sea seguro? Lo que hacen es calentarlo, someterlo a procesos para que
alcance la temperatura suficiente para matar a las bacterias, pero sin que cuaje. Entonces lo seguimos teniendo líquido. Y esta es una solución perfecta para bares, restaurantes, hostelería, hoteles, porque claro, tú imagínate si se trabajara todo el rato con huevos normales frescos, hay muchas más papeletas de que allí pues tengamos intoxicaciones alimentarias, porque el huevo es muy sensible. Ahora bien, esto es una realidad, la huevina no está igual de buena que el huevo, eso lo sabe cualquiera que haya probado una tortilla de cualquier sitio. Es mucho más seguro, pero el sabor es diferente. Entonces, hay también un poquito de mito con esto, Hanna, porque la gente se piensa que el huevo está prohibido. O sea, el huevo que normal está prohibido en hostelería y tal. No es que esté prohibido, es que la legislación te obliga a cocinarlo completamente. Entonces, si tú quieres hacer un huevo frito con la yema líquida tal para sopar, si quieres hacer una tortilla poco cuajada, si no usas huevina sí que estás cometiendo una irregularidad porque lo tienes que cuajar lo suficiente. Ahora bien, el estándar, lo que utilizan todos los profesionales para no complicarse la vida y evitarse estos problemas de seguridad alimentaria es usar huevina porque es lo más cómodo. Te viene directamente inocuo, no tienes que complicarte tanto y a veces puedes consumir el huevo un poquito pues, menos cuajado. O sea que la huevina sí que es huevo, pero ciertamente, bueno, pues tiene esos problemas y esas ventajas también. Vale, otra cosa que está circulando ahora a tope de power por redes sociales, los famosos trocitos microplásticos azules. En concreto hay una cruzada en especial contra los productos de Mercadona, no sé si hay en otros supermercados o esto es a saco por Mercadona, y hay en todas partes, postres lácteos, en el pavo en lonchas, en los quesos, en todas partes microplásticos que además la gente comparte las fotos con un cachito de plástico azul en el producto. Entonces, ¿de dónde viene esto? Seguro no es, obviamente sano no es comer plástico, pero bueno, dicen que todos nos comemos en un año, me parece, ¿no? Una tarjeta de crédito en cantidad de plástico 50 que nos comemos. gramos, dicen algo así. Entonces, Mira, ¿de dónde viene todo el rollo del plástico? Sí, yo compro en varios supermercados, no estoy casado con ninguno. Compro en Mercadona de vez en cuando, yo no me encuentro un plástico de esos en mi vida. No sé si te ha pasado. Yo tampoco, compro en Mercadona. Últimamente, cada vez que voy a hacer la compra es como, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? Pero por comodidad compro, pero es como... no Mira, esto también, claro, esto hay parte, claro, es muy complicado de analizar porque en redes sociales hoy en día se puede falsear todo y puedes subir lo que te dé la gana y realmente si esto fuera una alerta como tal, como muchas veces se quiere vender, habría salido en estas alertas que yo te comento de Asan y demás, y el plástico realmente, vamos, puede ser que haya casos, pero ni mucho menos la magnitud que parece que se le está dando. De eso en televisión también lo han sacado un montón y es como una campaña. Yo me inclino más a pensar que es una campaña de desinformación y de que tienes alguna gente porque tiene cierta inquina hacia Mercadona, que Mercadona sabes que levanta muchas polémicas. Sí. Dicho eso, ¿habrá casos de plásticos que aparecen y tal? Seguro que sí, seguro que hay alguno y seguro que puede suceder porque una vez más fallan estos sistemas de autocontrol y lo que pasa con este plástico azul es que primero que no suele ser esto que se habla de microplásticos, que es lo que tú decías, que los microplásticos normalmente no los vemos, estos ya son trozos gordos, son macroplásticos, que esto muchas veces la gente se equivoca. Normalmente, si esto aparece en un producto, lo que indica es que se puede haber roto un guante de un trabajador, se puede haber roto una cinta transportadora de la industria que lleva la maquinaria. Y también es cierto que es muy, muy, muy complicado en este caso vigilar y darte cuenta de que eso se ha llegado a romper. Porque mira, con el caso de los metales, si llega un tornillo, un trocito de alguna maquinaria, porque piensa que en la industria alimentaria casi todo está hecho de metal, todas las máquinas y todos los equipos. Hay detectores de metales que se suelen poner al final de los productos, antes y después de envasarlos, que si llega algún trocito de algo que se ha roto, te das cuenta. Con el caso del vidrio que decíamos, también se usan sistemas de rayos X. Esto es muy curioso, que se usan para, de alguna forma, hacer una radiografía y ver si hay algún trozo y demás. Pero en el caso del plástico, aunque hay tecnologías, no es tan fácil como puede parecer, porque tiene una densidad difícil, no pasa ni por detector de metales ni por rayos X. Es complicado, a veces si son trocitos pequeños no podemos darnos cuenta. Entonces, sí que pueden llegar al organismo. En la mayoría de ocasiones no va a pasar absolutamente nada porque es una cuestión de una ingesta puntual que conforme entra normalmente va a salir. Ahora, es deseable y claro que nadie quiere comer nada que aparezca raro en su comida, estos cuerpos extraños que se llama y estos plásticos. Que tú o yo no nos hayamos encontrado ninguno de estos trozos no quiere decir que no suceda, ni mucho menos, porque al final es una muestra muy pequeña. Pero ya te digo que si fuera algo tan grande como se quiere hacer vender, si fuera una alerta tan enorme, ya las autoridades se hubieran puesto a ello porque no. Entonces, bueno, las redes sociales nos traen a veces estas cosas y yo tengo también esa parte de opinión de que pienso que realmente no es para tanto porque, aparte Mercadona, dentro de los supermercados,
hará muchas cosas más, se critica mucho el tema de precios, muchas historias, pero créeme que a nivel de seguridad es que son de los mejores, porque son muy delicados, no dejan apenas que otras marcas vendan en sus supermercados, porque les gusta mucho controlar estas cosas. Entonces, cuando uno conoce un poquito cómo funciona la industria y en este caso los supermercados, ahí hay un poco de dudas con eso. Bueno, es que además, claro, en el caso de Mercadona, no sé qué porcentaje de la población compra fundamentalmente en Mercadona, pero me imagino que será un porcentaje altísimo. Son los primeros interesados en que este tipo de cosas no sucedan. Y también, tú lo has dicho, hay ciertos perfiles en redes sociales, no voy a mencionar a nadie, pero bueno, yo creo que cualquiera que esté en redes lo ha visto, que están especialmente haciendo, no, ahí metiendo el dedo en la llaga con este tema, y yo me sorprende porque al final es iniciar una guerra que no sé hasta qué punto pueden ganar este tipo de perfiles, pero bueno, ellos verán, claro. No, bueno, y que luego que Mercadona tiene un poder económico, legal, que te puede meter un puro, dicho vale y pronto, sí, de una pero forma bueno, que bastante aparte rápida. de eso, son los primeros interesados en que la gente siga yendo a Mercadona a comprar. Y oye, si te has convertido en lo que te has convertido, obviamente podemos entrar en la estrategia de precios, eso es otro tema, pero desde el punto de vista producto, la realidad es la que es. Entonces tampoco se puede demonizar algo que se ha conseguido hacer como es lo que ha conseguido Mercadona. Oye. Total, ¿no? Y aparte lo que decías de cuánta gente compra en Mercadona y demás, ahora haciendo memoria leí hace poquito unos datos que creo que está la cuota de mercado en España está del 30 y pico, 35% Mercadona, que es una burrada. O sea, son los líderes indiscutibles en supermercados en España. La mayoría de personas compran en Mercadona. El resto de porcentajes se divide entre el resto pues de todas las cadenas que hay. O sea que imagínate, en este caso, si hubiera realmente un problema, habría muchos más casos seguramente de este tipo de productos. O sea que, bueno, ahí está el tema. Vale, vamos con los utensilios de cocina. Utensilios para cocinar, que aquí también hay, ya te digo, es que lo de las redes para algunos temas no es bueno consultar aquí. En esto yo tengo que hacer que cortarme porque, claro, hablamos de sartenes, menaje, tablas de cortar. ¿Qué materiales son los indicados? ¿Cuáles son menos indicados? ¿Cada cuánto hay que cambiar las sartenes, las cacerolas, las tablas de cortar? O sea, ¿cada cuánto hay que...? Los utensilios de madera, que eso imagino que son los más complejos. ¿Qué hacemos con esto, Mario? Claro, aquí es que para cada utensilio podemos hacer una recomendación diferente. Si quieres, por ejemplo, empezar con las tablas, en el caso de las tablas, que también hay mucho miedo ahora con todo esto de los microplásticos y demás, con razón, ¿no? Porque es verdad que es un material que puede, ante el corte, puede soltar pequeñas partes, trocitos de microplástico. Realmente, la alternativa que se suele ofrecer en general en la cocina es la madera, porque es lo que hemos usado toda la vida, es el material más bonito visualmente muchas veces, ¿no? A la gente le gusta, es muy tradicional, pero no es el mejor desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ni para tablas, ni para utensilios, ¿no? En principio, en ollas y sartenes creo que no se usa, o sea que ahí no cuenta, porque al final es un material que es muy poroso, retiene mucho la humedad y puede ser susceptible de acumular bacterias que luego pueden traernos estas enfermedades. Entonces, en industria alimentaria, en hostelería, apenas se usa la madera, no es que esté prohibida también como mucha gente piensa, sino que se desaconseja porque es muy complicado limpiarla. Y obviamente si tú tienes una madera muy bien cuidada, una madera de roble, de haya, de un material súper grueso y luego tienes el cuidado que le tienes que hacer ahí con su vinagre, con su tal, oye, pues seguramente te funcione bien. Ahora, ¿cuál es la realidad en todas las casas? La gente no tiene esa madera, la gente tiene la típica tabla de cortar del chino, que a veces no es ni de madera, es de bambú, de una mezcla de hecho de polvo de bambú con plásticos que es muy ligera, da el pego, parece madera, pero no lo es. Y este polvo de bambú también está siendo objeto de investigación porque parece ser que puede tener ciertos problemas de salud. Y esto es un tema de alertas alimentarias que se está viendo anualmente como, oye, hay que poner precaución con esto porque cada vez la gente lo consume más. Entonces, bueno, en tablas de cortar, si la madera para mí es totalmente descartable, el bambú también. El plástico, se puede utilizar un plástico resistente, uno grueso de polietileno, pero una vez más, si está todo el rato sufriendo cortes, golpes y suelta, pues al final hay que renovarlo con relativa frecuencia. Ahora, ¿cada cuánto renovarlo? Pues cuando esté agrietado, cuando esté desgastado y cuando ya veamos que eso no hay forma de limpiarlo. Para tablas de cortar, claro, aquí, como suele pasar siempre, si quieres irte a lo mejor hay que gastar un poco más. Hay tablas que están hechas a partir de cuarzo, de granito, también de vidrio, ¿no? Que luego también se habla mucho de que pueden desafilar los cuchillos. Claro, no hay ninguna opción perfecta, todo tiene sus pegas, pero si hablamos estrictamente de seguridad alimentaria y de evitar intoxicaciones, estas últimas que he dicho, cuarzo, granito y también mármol, e incluso el acero inoxidable, que puede ser más feo, no pega tanto para una cocina de casa, es la mejor opción porque se limpia muy fácil.
y realmente no tiene ninguno de estos problemas de soltar partículas, por así decirlo. Eso respecto a tablas. Luego, en utensilios, claro, aquí la alternativa que se suele utilizar y la más recomendable actualmente suele ser la silicona. Uh-huh. La silicona, diréis, oye Mario, pero claro, la silicona también es un plástico, ¿no lo es? Ciertamente está ahí un poco en un limbo porque la silicona está hecha a partir de silicio. Entonces, para algunos no es un plástico como tal y de hecho resiste a altas temperaturas. Para un utensilio para una sartén y demás va a ser, bajo mi punto de vista, mucho mejor que uno de madera, por lo que decíamos, que la madera pues es complicado de higienizar. Y después, bueno, sartenes, ollas, ahí también se puede hablar de muchas opciones. El acero inoxidable, las típicas ollas que vemos mucho en hostelería, en bares y restaurantes, siempre son las mejores, pero claro, tienes el tema del adherente. Ahí puede ser más complicado para alguien que no sea tan ducho, ¿no?, en la cocina, el tema de que se pegue. Entonces, bueno, hay muchas opciones, tropecientos mil tipos de materiales y al final lo más importante, Hanna, para la hora de renovarlos es cuando esté desgastado, cuando tú ves que una tabla ya ha cambiado de color, que ya es ese rojo, ese color azul, no lo puedes quitar de ninguna forma, hay que renovarlo, igual que pasa con todo. Y según el tipo de material y el uso, la caña que le des, ¿no?, la frecuencia, pues habrá una frecuencia de cambiarlo u otra. Y si hablamos de los accesorios de limpieza, es decir, estropajos, bayetas, porque aquí igual, hombre, sí, cuando lo veo desgastado, pero yo no sé si cuando veo el estropajo, que ya casi no le queda parte verde, si eso ya es demasiado desgastado y lo tendría que haber cambiado hace mucho. Sí, ahí sí que cambia el tema porque es verdad que aquí los principales riesgos que se asocian son también de tipo microbiano, porque en bayetas y sobre todo en estropajos se forma una cosa que se llama biofilms, que son una especie de agrupación de bacterias, que es cuando la bayeta está así como babosilla, que está pegajosa, que dices, esta bayeta necesita ya ser cambiada y esto está en mal estado. Cuando pasa eso, las bacterias es como que se agrupan, forman una especie de escudo en la que ya ni la lejía, ni el calor, ni casi ningún tratamiento lo va a higienizar. Es decir, es una forma de resistencia muy complicada de eliminar. Y esto se crea gracias a la humedad y sobre todo a esos huecos que tienen, por ejemplo, los estropajos, que una vez más dificultan mucho la limpieza, se quedan restos de comida y todo esto. Con estropajos y bayetas sí que hay más o menos una recomendación de cada 15 días, pero una vez más va a depender del uso que le des. Si tienes lavavajillas en casa, a lo mejor no fregas a mano casi a diario y a lo mejor te dura más tiempo. Una vez más aquí, hombre, si se ha borrado la parte verde ya es una mala señal, que tú decías, oye, aquí quizá habría que haberlo cambiado antes. Para una persona que a lo mejor no tenga lavavajillas y haga un lavado a mano, quizá incluso semanalmente, no sería descabellado cambiarlo, pero una vez más va a depender del caso. Y los que tenemos mascotas, que los tratamos como familia, casi como a hijos, pero los platos de las mascotas o los cuencos de las mascotas hay que tener sus utensilios de limpieza aparte. O sea, el mismo estropajo que usamos para nuestros platos no deberíamos utilizarlo para los suyos, o sí, porque al final, como estamos utilizando un producto de limpieza, pues ya desinfecta. Ahí es una buena pregunta. Lo ideal es tenerlo separado, ciertamente, porque al final los animales, tanto perro como gato, que es la típica opción, van por el suelo, ya sabemos de los perros que les gusta meter la nariz en cualquier sitio y todas estas cosas. Los gatos también, aunque son un poquito más limpios, ¿no? ¿Tú qué tienes, perro o gato? Yo tengo 2 perros. Ah, bueno. Yo que también he tenido perro mucho tiempo y sé lo que es. Incluso alguna vez también, oye, al final tienes la tentación en el lavavajillas, oye, pues le das ahí un enjuague y lo metes en el lavavajillas. Yo eso, por ejemplo, lo he hecho y al final el lavavajillas sí que desinfecta bastante, pero una vez más va a depender del grado de suciedad. Si hablamos de fregar a mano con estropajos y todo esto, yo sí que recomendaría tener como separados, un utensilio aparte, por un tema higiénico, sí. Yo al lavaplatos los meto, pero solo los de los perros, no meto junto con los de la comida. Una vez a la semana, o sea, entre semanas los lavo a mano, pero una vez a la semana sí que hay a tope de temperatura. Sí. También es una buena opción, claro. Vale, y vamos a hablar de formas de cocinar, porque esto también de todo se ha escuchado, que si el pan que se me pasa un poco en la tostadora ya es cancerígeno, que si paso mucho un alimento mato todas las bacterias y ya me lo puedo comer aunque esté pasado y caducado porque ya lo he matado todo. ¿Cuál es la mejor manera de cocinar dentro de los distintos tipos? Vamos a centrarnos en freír, cocer, freír y cocer, ¿vale? Para no complicarnos mucho la cosa. Y sobre todo, cómo tenemos que hacerlo para mantener la calidad y la capacidad nutricional de los alimentos, mantenerla estable. O sea, no sé si con un excesivo cocinado se pierden vitaminas, se pierden minerales, se pierde de todo. Entonces, ¿cómo cocinamos? Sí,
Sí que se pierden, porque hay algunas, sobre todo, por ejemplo, la vitamina C es termosensible, algunos nutrientes con el calor los destruyes, los degradas. Claro, aquí, como siempre, es el punto medio. También va a depender de la receta, del tipo de producto. Aquí entran otras cuestiones gastronómicas que un chef te dirá otras cosas, ¿no? Pero si hablamos de seguridad, es cierto que no es buena idea ni pasarse mucho de cocinado porque te puedes cargar nutrientes y también puedes generar algunos compuestos potencialmente tóxicos, cancerígenos. Incluso hablamos de acrilamida en el pan negro no tostado. Lo siguiente, algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos que se llaman un conjunto de sustancias que vienen, por ejemplo, de barbacoa. Cuando cocinamos con maderas en combustión también pueden suceder y cuando quemamos mucho la carne. Pero claro, en el lado contrario tenemos el quedarnos cortos. Si cocinamos insuficiente, no llegamos al centro de, por ejemplo, una carne, un pescado a unos 60 grados durante unos segundos. Esa es como la temperatura para matar bacterias. Entonces, carne, pescado, huevos, que son alimentos que de forma natural son susceptibles de tener estos patógenos, vale que no vas a estar llegando a ese punto del otro extremo, ¿no? Pero quizá te estás quedando en un punto demasiado corto que no garantiza la inocuidad del alimento, no matas a las bacterias. Entonces, va a ser un punto medio donde siempre hay que conjugar, pues, el tipo de preparación de plato. Y luego la forma de cocinar que tú decías, la fritura también se asocia mucho con una peor calidad nutricional, pero porque usamos mucho aceite, porque ya incrementamos mucho la parte calórica, que eso es otra cuestión. Y para eso, si queremos buscar la alternativa de, oye, algo lo más parecido posible a la fritura y demás, lo que se ha puesto ahora muy de moda es el tema del air fryer, que supongo que seguro que lo conoces, que todo el mundo ahora hace recetas. Lo que pasa que te diré, Mario, que yo no le veo la practicidad a ese utensilio, porque es que, y fíjate que nosotros en casa somos 2, pero las familias que son 5, es que cabe poquísimo, porque hay que ponerlo todo en plano. O es que como comemos mucho en casa, no lo sé, pero lo veo poco práctico. No, nosotros también somos 2 y es verdad que para más personas puede ser complicado. Al final es un horno en miniatura, es un horno pequeñito que hace lo mismo que un horno. Funcionan con aire caliente, es decir, no tiene ningún misterio, pero es verdad que va a depender cada uno del contexto y de la cantidad que cocine, ¿no? de alimentos. Muchas veces es verdad que solamente por el hecho de que tarda menos tiempo. A veces el horno convencional puede tardar mucho más tiempo en calentarse, incluso puede gastar un poco más de energía. Esto es como mucho más recogido y a veces es más rápido, ¿no? Para hacerte ahí pues cualquier tipo de verdura, incluso de carne, pescado. Hoy en día puedes hacer casi de todo porque es como un horno. Es igual que un horno y va mucho más allá de la fritura. Entonces, lo del tema de que uses menos aceite es real. Lo que sí que es cierto que también se dice, oye, no uses aceite. Hombre, si lo haces todo sin aceite, muchas veces eso no hay quien se lo coma. Un poquito de aceite que ponerle, aunque sea para dorarlo, porque si no hay por dónde comerlo. Bueno, y luego también, claro, que si te dedicas a hacer pasteles en la air fryer, que por mucho que sea con aire, el pastel y el azúcar sigue siendo azúcar, que eso también. Bueno, claro. Exacto. Vale, ya vamos entrando en la última parte de la entrevista y te quiero preguntar ahora por todos estos alimentos enriquecidos en la leche enriquecida en calcio. Ahora está hiper de moda todo con proteína, o sea, el queso de Burgos, queso fresco, con proteína, el yogur con proteína, mousse con proteína, todo con extra de proteína. Claro, damos por hecho entonces que la calidad nutricional, por así decir, de los alimentos ya no es la misma. Entonces, ¿tenemos que recurrir a estos alimentos enriquecidos en todo tipo de cosas? Claro, aquí es una cuestión de marketing simplemente. Es decir, los alimentos tienen la misma calidad nutricional de siempre. Incluso yo me atrevería a decir que más, porque la industria hace mejores productos. Cada vez el consumidor está más concienciado y pide esta demanda de productos. Al final, todo el tema de alto en proteína comenzó siendo una moda o un producto muy de nicho para deportistas, para el tema de ganancia de masa muscular. Y se ha ido extrapolando. No te sabría muy bien decir por qué, si por esa tendencia quizá de que cada vez queremos comer más sano, ya no es solo para deportistas, ahora es para todo el mundo. Y de hecho, se critican con razón estos productos porque en algunos casos no tiene sentido tomarse un postre lácteo o una mousse de chocolate con proteínas, porque al final puede tener mucho azúcar o si no tiene mucho edulcorante, que tampoco es la mejor idea. Pero también hay algunos productos que están bien y que, por ejemplo, para gente mayor, para ancianos, puede venir muy bien porque ahí, con el avance de la edad, no hay que irse tampoco muy lejos, vamos perdiendo todos masa muscular con el paso del tiempo. Entonces, un aporte extra de proteína añadido a esa dieta puede venir muy bien, ¿no? Entonces, algunos productos, como todo, es una herramienta más que, por eso los nutricionistas en consulta hay que saber cuándo usarlos, ¿no? Ahora, ¿se están sacando productos con proteína por encima de nuestras posibilidades? Totalmente. Hay algunos que no tienen ningún sentido y que a veces incluso son el mismo producto, pero que simplemente lo han concentrado un poquito más y a hacer marketing y a vender, ¿no? Y luego a partir de ahí hay muchas otras
muchos son los reclamos, ¿no? Antes, lo que era antes el light, que era quitar grasa, ahora es meter proteína, sin azúcares añadidos, todo eso, esto que llevan como más tiempo con nosotros. Y lo que sí es importante decir aquí, Hanna, es que aunque sean más o menos debatibles y cuestionables, estos sí que están regulados por ley. Es decir, para poner uno de estos reclamos, tú tienes que cumplir con ciertos porcentajes. No puedes ponerlos de cualquier forma. Estos en concreto, para bien o para mal, tienen sus matices, pero sí que están regulados. Es decir, si tú no cumples con suficiente porcentaje de proteína, tú no puedes poner un más proteínas porque ahí sí que te multan directamente y te tiran el producto para atrás. Me estoy acordando de cuando llegó el boom de los productos sin gluten también a los supermercados, que te ponían la pegatinita de sin gluten hasta en el jamón serrano, que dices, bueno, o sea, doy por hecho que el jamón serrano no lleva gluten. Otra cosa es el jamón york y esos jamón york que hacen ahí con pastas o los famosos palitos de surimi, sí, que no vamos a entrar, pero vaya. Otra cosa es esos productos. Pero... Ese lo cuento para la próxima, que hay mucho que cortar. Pero sí, el tema del gluten, yo también he tenido durante mucho tiempo ese pensamiento de, ostras, es que al final le ponen lo de sin gluten a todo. Muchas veces puede parecer una tontería porque un producto que de forma natural no tenga gluten no tiene sentido. Pero es verdad que muchas veces desde las asociaciones de gente que padece pues celiaquía y problemas con el gluten, claro, como estamos en un entorno donde hay tantos productos tan variados, donde la mayoría de gente no es experta en nutrición, no tiene por qué estar tan puesta y tener que estar ahí 2 horas leyendo un etiquetado para ver si se puede comer algo o no. Claro, ellos defienden que este sin gluten, que algunas cadenas de supermercados lo ponen hasta en la sopa, viene muy bien. Entonces, bueno, es un debate que siempre se tiene ahí. Ciertamente yo soy también defensor de usar esos reclamos con sentido y efectivamente en un jamón serrano lo suyo sería que todo el mundo supiera que eso no tiene gluten de forma natural, que es un poco el debate de siempre. Pero bueno, hay siempre como todo, ya te digo, yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay personas que cualquier tipo de producto que a nosotros nos parezca una tontería, hay una persona a la que le puede venir bien. No sé si has visto algunos de estos productos que salen, bueno, el propio Mercadona una vez más, esto de productos como envasados que están ya cortados, por ejemplo, o sé también una broma viral, no sé si has visto esto de los huevos fritos que vienen ya envasados directamente, si te suena. Fritos no, cocidos. ¿También hay fritos que vienen envasados? Sí, o sea, los cocidos, claro, es como, claro, es que esto salió también cuando tú el tomaste del Día de los Inocentes, ya no sabía uno si era verdad o mentira. Unos huevos fritos con apariencia de huevo frito, envasado ya en el plástico, es solo abrir y meter en el microondas. Pues por favor. Entonces, esto a todos nos parece de primera es una tontería y puede parecerlo, pero claro, ahí siempre te sale alguien que dice, no, es que para gente mayor que tiene problemas para cocinar, que claro, tú abres el envase y tal, le viene muy bien. Y dices, ostras, es que es verdad, tienen toda la razón. Entonces, siempre para cualquier producto, aunque os parezca una tontería, si está en el mercado y sale, créeme que es porque no lo han sacado por sacar, es porque hay alguien que lo va a comprar y porque se detecta una necesidad. Lo que pasa es que muchas veces se lleva al extremo, pero esto funciona así. Bueno, en este caso hay una necesidad real de personas que pues, no tengan la movilidad en las manos, personas mayores o personas con algún tipo de limitación, y luego está ya, ¿sabes?, en la ley del mínimo esfuerzo de para qué voy a cocer el huevo si ya lo puedo comprar cocido por la comodidad, la rapidez, total, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, total, Mario, esta es una pregunta muy profunda. Si es tan, o sea, y está tan ultra demostrado que los ultraprocesados no es que nos hagan ganar peso nada, solamente, es que nos atrofian el cerebro, afectan a nuestro equilibrio emocional. ¿Por qué la legislación sigue siendo tan tremendamente permisiva hasta el punto de que la famosa y polémica guía Nutri-Score pone como saludable alimentos que ya sabemos que no son saludables, que sí, que son seguros desde el punto de vista alimentario? Lo son. Por ejemplo, hablo de los típicos cereales de niños de colorines llenos de azúcar para el desayuno. Una cosa es que sea segura y otra cosa es que sea saludable. Entonces, ¿por qué la industria sigue siendo tan laxa y la legislación todavía es tan laxa y permite publicidad engañosa? Y esto del Nutri-Score, vale que no se hace con la intención de publicidad engañosa, pero es engañoso. Las cosas como son, algunos. Al final, todo tiene un resumen muy fácil, que es dinero. Es decir, el mundo funciona por dinero. Aunque las legislaciones, los gobiernos quieran velar por la salud del consumidor, hay muchos intereses cruzados. La industria alimentaria en España tiene un peso brutal, grandes grupos, y esto no es ni una conspiración, es una realidad porque mueven mucho, mucho dinero y los ultraprocesados venden mucho. Entonces, en el momento en el que hay un producto en el mercado que la gente demanda, aunque no le haga ningún bien, se va a seguir produciendo, por mucho que tú lo quieras limitar. Luego, a partir de ahí, hay muchas cosas a mencionar, porque sí que hay iniciativas que intentan reducir, y es verdad que desde los últimos 10 años para acá se ha visto una reducción, por ejemplo, en ingredientes como los azúcares, en yogures, en lácteos y todo esto, que obedecen a veces a planes gubernamentales nacionales
que muchas veces parten de la propia industria para, oye, vamos a reducir esto, pero al final no deja de ser una cuestión de, vale, aunque me pases de 10 gramos de azúcar a 8 en un yogur, pues bueno, no va a seguir siendo una cantidad, sobre todo dirigida a lo que tú decías que es muy importante, a un público infantil y a los niños. Para mí lo más urgente a cambiar y a mejorar es todo el tema de la publicidad a este target, ¿no? A los más pequeños, que en países de Latinoamérica ya se hace, o sea, ya está prohibido, por ejemplo, que aparezcan monigotes, dibujitos y todo esto, que yo me he criado con eso. Yo me he criado con tazos de Pokémon en las bolsas de patatas fritas, que por eso las compraba. A veces cogía el tazo y tiraba la bolsa y ni me la comía. Yo he vivido con esto, me he criado en esa generación y ahora pues tenemos un montón de dibujos animados igual, ¿no? Que las típicas cajas de cereales son reconocibles por su mascota. Esto en algunos países de Latinoamérica, en México, en Colombia y en Ecuador está bastante restringido. Ya no se utilizan. No se puede utilizar un reclamo infantil para vender más. Y esto es algo que en España se intentó promover hace unos años, pero parece que no termina de cuajar, una vez más, porque hay muchos intereses. Y el Nutri-Score es una prueba de ello. Es un sistema que nace en Francia con una muy buena intención, que es esto de poner un color, de un semáforo de colores verde a rojo, pasando por amarillo. Y una vez más, el algoritmo que se utiliza se ha demostrado que no funciona perfecto, que productos como el aceite de oliva te los penaliza un montón porque hay mucha grasa, mucho contenido calórico, aun sabiendo que es una buena materia prima, y otros cereales azucarados, pues a poco que le modifiques un poco, le quites un poquito el azúcar, ya entra dentro del rango de la letra B y ya es verde, ¿no? Entonces, claro, es un sistema que parece ser, es voluntario, por cierto, o sea, lo vemos en muchos productos en España, pero el Nutri-Score a día de hoy es voluntario todavía, pero parece ser que la Unión Europea es el sistema que se quiere poner obligatorio para el futuro. Esto lleva así siendo 5 años o más y no sabemos todavía en qué va a acabar. Y la otra alternativa, que es la que desde el punto de vista de la nutrición se defiende más, es esto de los octógonos negros. No sé si lo has visto, que también se utilizan en México y en Latinoamérica, es que nos llevan en esto años de ventaja. Son unos sellos negros bien grandes que aparecen en la parte frontal y te pone alto en azúcar, alto en grasa. O sea, te penalizan de forma negativa muy visual y tú ya estás viendo una bollería y ves el alto en azúcar y el alto en calorías o muy calórico delante. Y esto parece ser, hay evidencia que sí que realmente influye en las decisiones de compra y ayuda a que la gente consuma menos estos productos. Esto mucha gente defiende que es lo que debería implantarse aquí. Yo lo dudo que se haga alguna vez porque te debe mucho interés y es muy complicado que eso se haga. Lo del semaforito es un poquito tricky, ¿no? O sea, como hay un poco peligroso porque volvemos a, por ejemplo, personas que no tengan educación alimentaria o que no tengan formación, directamente personas que no saben leer y que saben que el verde es bueno. Entonces, claro, estás viendo una cosita que pone verde y dices, pues esto tiene que ser bueno pues porque es verde. Y eso es una realidad para muchas personas. Entonces, yo creo que ahí también se aprovechan un poco de que no todo el mundo está bien informado y no todo el mundo, lamentablemente, tiene la información que necesitaría tener sobre la mejor forma de alimentarse. Bueno, esto es que es un debate también muy extenso. No, totalmente. Mario, totalmente. Eso todo... Sí. No, te iba a decir que no puedo poner fin a esta entrevista sin que hablemos de los palitos de surimi. Lo siento, porque tengo en mi cabeza todo el rato que vas a estar hablando del Nutri-Score, pensando en surimi, porque estos días también en redes está circulando un vídeo de un proceso de fabricación que no sé si es verdad, no tengo ni idea, que es como a partir de como una especie de baldosas, lo meten en una máquina, en otra máquina, lo van maleando, lo van ablandando y al final salen todas las barritas de surimi cortadas. De este producto se ha dicho de todo. Me lo tienes que pasar. Te lo mando. De este producto se ha dicho de todo. Desde que si es pescado troceado, que es sanísimo. Desde este tipo de cosas que es como prácticamente como si fuera un boomer, un chicle y que te lo cortan en forma de palito de pescado. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué hacemos con el surimi? ¿Es sano? Bueno, a ver, sano, no quiero calificarlo así, pero ¿cómo se hace este producto? Aquí no hay ninguna defensa posible. El surimi es de lo peor que ha fabricado la industria alimentaria jamás. O sea, qué tajante, me gusta. Realmente lo que se hace con el surimi es coger el pescado de peor calidad posible, o sea, los recortes, restos de piezas de pescado que nadie quiere, se lavan sucesivamente muchas veces, se lava hasta que el pescado pierde su apariencia normal y se vuelve una masa blanquecina. O sea, una masa blanca que tú lo ves y te angustia solo verlo, el proceso cómo se elabora. Y después se mezcla con sus colorantes, con diferentes ingredientes y se va prensando, se va procesando, se cuece y demás y se le da esa forma con extrusores. Se hace un proceso que es extrusión, que es para darle pues forma redondeada o si lo quieres añadir en el típico palito de cangrejo, ¿no? Que es así con la patita, eso al final también es surimi. Al final el surimi es una materia prima con la que se hacen muchas cosas. También se hacen las famosas estas gulas sucedáneos de angula, que son esa misma masa, pero hecha con la forma adecuada. Entonces, el surimi,
claro, es un pescado de muy mala calidad y realmente suele llevar mucha cantidad de azúcar, de sal muy alta, o sea, no, para muchos no, es que lleva no sé cuánta proteína y tal, vale, pero ¿has visto la calidad de esa proteína? ¿Has visto de qué está hecho? Y realmente se interesa porque no es para nada, ya te digo, un producto recomendable. Pues yo creo que el vídeo entonces es cierto, porque es como una especie de engrudo que lo van meneando y luego le pasan la brochita por encima naranja hasta que acaba saliendo las barritas plastificadas. Si lo veo, te lo mandaré. Pues Mario, muchísimas gracias por este rato. No sabes lo que he aprendido contigo. Ya te digo, no soy especialmente cocinillas ni me preocupo mucho por estos temas, la verdad. Yo en esto peco un poco, así que te agradezco un montón este rato y sobre todo te agradezco la labor de divulgación que haces tanto con el libro como en tus redes, porque al final hay tanta desinformación y tanta infoxicación que siempre es bueno tener como un referente, ¿no? En cada tema yo tengo como un referente para cada cosa en redes sociales de divulgación para saber pues eso, cuánto es mito, cuánto es realidad, y en el caso de seguridad alimentaria tú eres el mío, así que muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Hanna, por tu invitación, ha sido un placer, me lo he pasado genial y nada, que vaya muy bien todo. Muchas gracias, Mario. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.